¿Qué hace que una niña de apenas 8 años decida consagrar su vida a Dios? La historia de Santa Genoveva es un testimonio de fe inquebrantable, amor al prójimo y una entrega total al Señor. Desde su humilde nacimiento hasta su canonización, su vida está marcada por milagros, desafíos y un profundo compromiso espiritual. Acompáñame en esta emocionante narrativa sobre la vida de esta santa excepcional. 1. El humilde inicio de una vida extraordinaria. Santa Genoveva nació en 422, en Nanterre, una pequeña aldea cercana a París, Francia. Provenía de una familia modesta, pero desde muy joven demostró una inclinación especial hacia las cosas de Dios. Su infancia estuvo marcada por un espíritu sereno y una profunda sensibilidad hacia la oración, lo que hizo que muchos la vieran como una niña especial. En su entorno rural, su conexión con lo divino ya empezaba a florecer. Su vida cambió cuando el obispo germano pasó por Nanterre en misión hacia Inglaterra. Durante una celebración, el obispo tuvo un discernimiento espiritual y reconoció algo extraordinario en la pequeña Genoveva, que entonces tenía solo 8 años. Sintió que Dios tenía un propósito especial para ella y decidió llamarla a la vida consagrada. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, estableciendo la base de su misión espiritual. La respuesta de Genoveva fue inmediata y decidida. Ella afirmó que ya sentía ese llamado desde pequeña, demostrando una madurez espiritual que impresionó a todos. Incluso a esa corta edad, Genoveva había comenzado a visualizar su vida como un servicio pleno a Dios, renunciando a las comodidades y los sueños mundanos. A pesar de su corta edad, su familia y los habitantes de Nanterre reconocieron en ella un don especial. Era evidente que su fe iba más allá de lo común. Su disposición para seguir el llamado de Germano mostró no solo obediencia, sino también un amor profundo por Dios que guiaría todos sus pasos futuros. Esta experiencia en Nanterre fue solo el comienzo de una vida llena de sacrificios y milagros. La pequeña niña que había sido elegida por Dios para una misión especial pronto se convertiría en un faro de luz para su comunidad y más allá. 2. El llamado divino en la inocencia infantil. Desde el momento en que el obispo germano discernió la vocación de Genoveva, su vida tomó un rumbo diferente. La niña, que hasta entonces había llevado una vida sencilla en Nanterre, comenzó a entender que Dios la llamaba a algo mucho más grande. Aunque solo tenía 8 años, Genoveva mostró una convicción y determinación que sorprendió a todos. Ella misma afirmó que desde su infancia no pensaba en otra cosa que no fuera dedicarse completamente al Señor. El obispo germano, consciente de la magnitud de lo que había discernido, decidió bendecirla y aconsejarla en los primeros pasos de su vocación. En su bendición, pidió a Dios que fortaleciera el corazón de Genoveva para soportar las pruebas que vendrían en el camino. Este acto no solo marcó a Genoveva, sino también a toda su comunidad, que comenzó a verla como una elegida de Dios. A partir de ese momento, la pequeña Genoveva comenzó a practicar una vida de oración más intensa. Pasaba horas reflexionando sobre los misterios de la fe y su amor por Dios crecía día a día. Aunque todavía era una niña, su madurez espiritual la diferenciaba de los demás. Las palabras del obispo germano habían encendido en ella una llama que no se apagaría jamás. Sin embargo, no todo fue fácil. En su entorno, muchas personas no comprendían la decisión de una niña tan joven de querer consagrarse a Dios. Algunos pensaban que era demasiado pequeña para entender lo que significaba ese compromiso. A pesar de las dudas y críticas, Genoveva se mantuvo firme en su decisión, mostrando una fuerza interior que era claramente un don de Dios. Este llamado divino en la infancia de Genoveva no solo definió su vida, sino que también la preparó para los desafíos futuros. Su respuesta al llamado de Germano
no fue un simple acto de obediencia, sino un testimonio de su amor profundo por Dios. Desde entonces, Genoveva no dejó de buscar formas de acercarse más al Señor y de vivir plenamente su vocación, convirtiéndose en un ejemplo para todos los que la rodeaban. 3. El voto de virginidad consagrada. Desde muy joven, Genoveva entendió que su llamado no se limitaba a una simple vida de oración, sino que implicaba un compromiso total con Dios. Su deseo de entregarse por completo la llevó a tomar una decisión crucial, hacer un voto de virginidad consagrada. Este voto representaba su renuncia a todo lo terrenal para vivir exclusivamente en el amor y la voluntad de Dios. Aunque era una decisión audaz para su tiempo, Genoveva no dudó en dar este paso con firmeza. La oportunidad de profundizar en su vocación llegó cuando, tras la muerte de sus padres, Genoveva se trasladó a París para vivir con su madrina. En esta nueva etapa de su vida encontró un ambiente que favorecía su dedicación espiritual. Pasaba gran parte de sus días en oración, ayuno y obras de caridad. Este estilo de vida no solo fortalecía su relación con Dios, sino que también comenzaba a influir en quienes la rodeaban. El voto de virginidad no fue una decisión sencilla. En una época donde las expectativas sociales para las mujeres eran estrictas, Genoveva rompió con las normas establecidas al elegir un camino diferente. Este compromiso radical con Dios no fue comprendido por muchos, pero ella se mantuvo fiel a su promesa. Para Genoveva, esta renuncia no era un sacrificio, sino una forma de expresar su amor absoluto hacia el Señor. La vida en París también trajo nuevos retos. Genoveva enfrentó incomprensiones y críticas por su estilo de vida austero y su devoción inquebrantable. Sin embargo, estas dificultades solo reforzaron su fe. Ella veía cada obstáculo como una oportunidad para acercarse más a Dios y ofrecerle su sufrimiento como un acto de amor. Este periodo de prueba fue esencial para moldear su carácter y fortalecer su espíritu. A través de su voto y su vida de oración, Genoveva se convirtió en un ejemplo para muchas jóvenes de su tiempo. Inspiradas por su testimonio, algunas comenzaron a considerar la vida consagrada como una opción para ellas. De esta manera, la elección personal de Genoveva trascendió su propia vida y dejó un impacto duradero en su comunidad, marcando el inicio de una misión espiritual que continuaría creciendo. 4. Una fe incomprendida, pero firme. En su vida en París, Genoveva no solo tuvo que lidiar con los desafíos propios de su vocación, sino también con las incomprensiones de aquellos que no entendían su entrega radical a Dios. Su estilo de vida austero, centrado en la oración, el ayuno y la penitencia, despertaba críticas y en algunos casos rechazo. Muchos veían su dedicación como algo extremo, y algunos incluso la acusaron de fingir su santidad. Sin embargo, ella permaneció firme, confiando en que su amor por Dios era su verdadera fortaleza. El obispo germano, quien había reconocido su vocación desde niña, se convirtió en su principal defensor. Ante las críticas y los rumores malintencionados, él intercedió para protegerla y aseguró que su devoción era genuina. Gracias a su apoyo, Genoveva pudo continuar su camino sin ser disuadida por los comentarios de los demás. Este respaldo le dio una base sólida para enfrentar las adversidades y seguir avanzando en su misión espiritual. En este periodo, Genoveva enfrentó una prueba aún mayor, una grave enfermedad que la dejó al borde de la muerte. Durante 3 días permaneció en coma, pero nunca perdió su fe. Aquellos que estuvieron a su lado durante su enfermedad relataron que su semblante irradiaba paz, incluso en medio del sufrimiento. Al recuperar la conciencia, Genoveva atribuyó su recuperación a la voluntad de Dios, viéndolo como una oportunidad para redoblar su compromiso con Él. Este episodio fortaleció su reputación como una mujer de fe inquebrantable.
Aunque muchos seguían incomprendiéndola, otros comenzaron a ver en ella una figura inspiradora. Su capacidad para enfrentar la enfermedad y las críticas con serenidad y confianza se convirtió en un ejemplo para todos los que la rodeaban. A partir de entonces, su fama comenzó a extenderse más allá de París, atrayendo a personas que buscaban su consejo y su intercesión. A pesar de todo, Genoveva nunca dejó que las opiniones de los demás afectaran su relación con Dios. Para ella, las críticas eran una forma de purificación, una manera de demostrar su fidelidad. Su vida seguía siendo un testimonio de entrega total, un ejemplo de cómo la fe verdadera puede superar cualquier obstáculo. Este capítulo de su vida refleja no solo su fortaleza, sino también su capacidad para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. 6. El desafío de los hunos y la valentía de una mujer santa en una época de caos e incertidumbre, cuando los rumores de invasión de los temidos hunos se propagaron como fuego en París. Genoveva emergió como una voz de calma y valentía. Mientras el pánico se apoderaba de la población, muchos creían que el fin estaba cerca. Las historias sobre la crueldad de los hunos y su sed de destrucción aterrorizaban a la ciudad. Sin embargo, Genoveva, con su fe inquebrantable, fue quien desafió el miedo colectivo y se convirtió en una líder espiritual para su pueblo. Cuando escuchó por primera vez los rumores de la inminente llegada de los hunos, Genoveva no dudó en actuar. Con una claridad de propósito que solo la fe podía darle, reunió a las mujeres de París y las instó a orar y ayunar. Ella les dijo que la oración era la única arma necesaria para enfrentar cualquier amenaza, incluso la más temible. Sus palabras calaron profundo en el corazón de aquellas mujeres, que comenzaron a verla no solo como una guía espiritual, sino también como una protectora de la ciudad. En un momento en el que muchos hombres de la ciudad optaron por huir ante la amenaza, Genoveva decidió permanecer firme. Aseguró a la población que los rumores eran exagerados y que no debían dejarse vencer por el miedo. Su confianza en la protección divina inspiró a muchos a permanecer en la ciudad y buscar refugio en la fe. Esta muestra de liderazgo y coraje le ganó tanto admiradores como detractores. Sin embargo, su valentía no fue bien recibida por todos. Algunos la acusaron de ser una hechicera y buscaron deshacerse de ella, llegando incluso a planear quemarla en la hoguera. Pero Genoveva, lejos de amedrentarse, enfrentó estas acusaciones con serenidad. Su respuesta fue continuar orando y pidiendo a Dios que iluminara a quienes la atacaban. Al final, su fe prevaleció, y aquellos que intentaron dañarla terminaron desistiendo. Este episodio no solo fortaleció la posición de Genoveva como una figura de fe y valentía, sino que también marcó un punto de inflexión en su relación con la comunidad. Ella demostró que, incluso en las circunstancias más adversas, la fe podía ser un refugio y una fuente de fortaleza. Gracias a su liderazgo, París no solo superó esta crisis, sino que también encontró en Genoveva un modelo de resiliencia y confianza en Dios. 7. Un milagro en medio del caos. No mucho después de los rumores falsos sobre los hunos, París enfrentó una amenaza real. Las tropas de Atila y sus hombres avanzaban con la intención de arrasar la ciudad. El pánico se apoderó de los habitantes, que esta vez no tenían duda de que la destrucción era inminente. En medio de este caos, Genoveva se erigió nuevamente como un faro de esperanza, mostrando una fe y una determinación que serían decisivas para la salvación de la ciudad. Genoveva llamó a los ciudadanos a reunirse en oración y penitencia. Les aseguró que, si confiaban en Dios y se unían en súplica, Él intervendría para protegerlos. Convocó a una vigilia de oración que duró días, durante los cuales hombres, mujeres y niños se arrodillaron ante Dios, pidiendo por la seguridad de París.
Este acto de fe colectiva, liderado por Genoveva, unió a la ciudad en un momento de profundo temor. Mientras tanto, las tropas de Atila continuaban su marcha, pero algo extraordinario ocurrió. Antes de llegar a París, decidieron cambiar de rumbo. Las razones de este giro inesperado nunca quedaron claras, pero los ciudadanos no dudaron en atribuirlo a la intercesión divina. Genoveva, lejos de atribuirse el mérito, dio todo el reconocimiento a Dios, insistiendo en que la oración del pueblo había sido escuchada. Este evento fue considerado un milagro, y la reputación de Genoveva como una intercesora poderosa se consolidó aún más. Aquellos que habían dudado de ella en el pasado comenzaron a verla con un nuevo respeto. Su valentía, fe y liderazgo no solo habían evitado una catástrofe, sino que también habían reforzado la unidad espiritual de París. A partir de ese momento, Genoveva fue reconocida como la protectora de la ciudad. Su ejemplo inspiró a muchos a confiar en el poder de la fe, incluso en las situaciones más desesperadas. Este milagro no solo salvó a París, sino que también marcó un momento clave en la vida de Genoveva, consolidándola como una figura santa y un símbolo de esperanza para generaciones futuras. 8. La caridad como expresión de santidad. Después de los eventos milagrosos que salvaron a París, Genoveva dedicó su vida con aún más fervor a servir a los demás. Su misión no se limitaba a la oración y la intercesión, también se entregó completamente a las obras de caridad, buscando aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Su fe no solo se manifestaba en su relación con Dios, sino también en su incansable compromiso con el bienestar de su prójimo. Una de las formas más notables en que Genoveva ejerció su caridad fue ayudando a los enfermos. En una época en que las enfermedades eran devastadoras y los recursos médicos limitados, ella visitaba constantemente a los enfermos, llevándoles consuelo y esperanza. Su sola presencia era suficiente para levantar los ánimos de quienes la veían, y muchos testimoniaban que su oración traía alivio físico y espiritual. Además, Genoveva organizaba la distribución de alimentos para los pobres. En tiempos de hambruna, usaba todos los recursos a su disposición para asegurarse de que nadie en su comunidad pasara hambre. Supervisaba personalmente la recolección y distribución de los bienes, asegurándose de que cada persona recibiera lo que necesitaba. Estas acciones no solo aliviaban el sufrimiento inmediato, sino que también fortalecían los lazos de solidaridad entre los habitantes de París. Su ejemplo inspiró a muchos otros a seguir su camino. Jóvenes mujeres en particular veían en Genoveva un modelo de vida consagrada y amor al prójimo. Varias de ellas decidieron seguir su ejemplo, abrazando la vida de virginidad consagrada y dedicándose a obras de caridad. De esta manera, el impacto de Genoveva trascendió su propia vida, creando una red de ayuda y fe que se extendió más allá de París. Para Genoveva, la caridad no era solo un deber, sino una expresión natural de su amor por Dios. Cada acto de ayuda, cada palabra de consuelo, cada oración por los necesitados eran para ella una forma de servir al Señor. Su vida es un testimonio de cómo la fe y la acción pueden unirse para transformar comunidades y traer luz incluso en los momentos más oscuros. 9. El legado espiritual de una vida plena. A medida que Genoveva envejecía, su influencia espiritual y social en París se hacía más evidente. En los ojos del pueblo, ella no solo era una figura de fe, sino también una líder cuya vida ejemplar inspiraba a todos a ser mejores. Su misión, basada en la oración, la caridad y la entrega total a Dios, trascendió los límites de su tiempo, dejando un legado que marcó profundamente a generaciones futuras.
Una de las grandes características del legado de Genoveva fue su capacidad para unir a las personas en torno a la fe. Su ejemplo de vida consagrada inspiró a muchas mujeres a seguir el camino de la virginidad consagrada y dedicarse a servir a los demás. Estas mujeres, animadas por el testimonio de Genoveva, formaron comunidades que continuaron su labor de caridad y oración mucho después de su muerte. Además, Genoveva promovió una espiritualidad sencilla, pero profundamente comprometida con las necesidades del prójimo. Ella enseñó con su vida que la fe no es solo una relación personal con Dios, sino también un compromiso con la justicia, la caridad y la paz. Su influencia espiritual no se limitaba a palabras, sino que se reflejaba en acciones concretas que transformaban vidas. En sus últimos años, Genoveva continuó trabajando incansablemente a pesar de su avanzada edad. Su energía parecía inagotable, y muchos decían que era un don divino. Ella misma atribuía su fuerza a la gracia de Dios, asegurando que Él le daba todo lo necesario para cumplir con su misión. Incluso cuando su cuerpo comenzó a debilitarse, su espíritu permaneció fuerte y su compromiso con el servicio nunca flaqueó. Cuando Genoveva partió al encuentro con Dios en el año 512, a los 90 años, dejó detrás de sí una comunidad fortalecida por su ejemplo y una ciudad que la consideraba su protectora. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles y su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Su legado no solo sobrevivió, sino que continuó creciendo, convirtiéndola en una de las figuras más veneradas de la historia cristiana. 10. El milagro de los ardentes años después de la muerte de Santa Genoveva, su intercesión continuó manifestándose de manera extraordinaria. En 1129, París enfrentó una de las mayores crisis de su historia, una peste devastadora conocida como la enfermedad de los ardentes. Esta dolencia, que causaba fiebre extrema y alucinaciones, se propagó rápidamente, dejando una ola de sufrimiento y muerte. En medio de esta tragedia, el pueblo recordó a su protectora, Santa Genoveva, y recurrió a su intercesión divina. El obispo de París, Esteban, tomó una decisión trascendental. Organizó una procesión en honor a Santa Genoveva. Las reliquias de la santa fueron trasladadas en una solemne marcha por la ciudad, mientras los ciudadanos rezaban con fervor, implorando su ayuda para detener la peste. Este acto de fe unió a la población en un momento de desesperación, mostrando la profunda devoción que la figura de Santa Genoveva seguía inspirando. Lo que ocurrió después fue considerado un milagro. Poco después de la procesión, los casos de la enfermedad comenzaron a disminuir de manera drástica. Las curaciones se multiplicaron y en pocos días la peste desapareció por completo. Este evento, conocido como el Milagro de los Ardentes, fue visto como una prueba irrefutable del poder de la intercesión de Santa Genoveva. La noticia del milagro se extendió rápidamente y la devoción a Santa Genoveva creció aún más. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza y protección, no solo para París, sino para toda Francia. El Papa Inocencio II, reconociendo la importancia de este acontecimiento, ordenó que se celebrara anualmente la memoria de Santa Genoveva, consolidando así su lugar en la tradición cristiana. Este milagro no solo fortaleció la fe de los parisinos, sino que también reafirmó el papel de Santa Genoveva como protectora de la ciudad. Su intercesión, incluso después de su muerte, seguía salvando vidas y demostrando el poder de la fe. Este evento se convirtió en uno de los pilares de su legado, un testimonio de que la santidad trasciende el tiempo y las circunstancias, dejando una huella eterna en los corazones de los fieles. 11. La canonización y su memoria eterna.
El impacto de Santa Genoveva no terminó con su fallecimiento ni con el milagro de los ardentes. Su vida, marcada por la entrega total a Dios y al prójimo, se convirtió en un ejemplo tan poderoso que no tardó en ser reconocida formalmente por la Iglesia. A medida que los relatos sobre sus milagros y su intercesión divina se difundían, su figura fue elevándose como un símbolo de santidad y protección. El proceso de canonización de Santa Genoveva reflejó la inmensa devoción que su vida inspiró. Los milagros atribuidos a su intercesión, como la protección de París de los hunos y la curación de los enfermos durante la peste, fueron testimonios claros de su santidad. La Iglesia confirmó oficialmente su santidad y estableció su fiesta el 3 de enero, fecha en la que se conmemora su entrada al cielo. La Iglesia de los Santos Apóstoles, donde fue enterrada, se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de personas acudían anualmente a su tumba buscando consuelo, protección y sanación. Con el tiempo, esta iglesia fue renombrada en su honor, pasando a ser conocida como la Iglesia de Santa Genoveva. El lugar, además de ser un centro espiritual, se transformó en un símbolo de la fe y la esperanza de los parisinos. A lo largo de los siglos, su memoria continuó viva en la espiritualidad francesa. En tiempos de guerra, epidemias y otras dificultades, el pueblo de París recurría a su intercesión, confiando en su poder protector. Los testimonios de personas que aseguraban haber recibido gracias por su intercesión siguieron multiplicándose, fortaleciendo aún más su devoción. Santa Genoveva no solo es recordada como la protectora de París, sino también como un modelo de vida cristiana. Su humildad, su amor por los pobres y su valentía para enfrentar las adversidades la convierten en una inspiración eterna. A través de los siglos, su ejemplo sigue recordándonos que la fe verdadera no solo transforma nuestras vidas, sino que también deja un legado imborrable para las generaciones futuras. 12. Un ejemplo de entrega y humildad. La vida de Santa Genoveva es un espejo de entrega incondicional y humildad profunda. Desde su infancia mostró que el servicio a Dios y al prójimo no se trata de grandes gestos heroicos, sino de un compromiso diario y constante con la fe. Su vida no estuvo exenta de sufrimientos, incomprensiones y desafíos, pero a través de todo, Genoveva se mantuvo firme en su propósito, dejando un ejemplo atemporal para los cristianos de todas las épocas. Uno de los aspectos más inspiradores de su vida fue su capacidad de ver a Dios en cada pequeño acto. Para Genoveva, tanto el cuidado de los enfermos como la distribución de alimentos eran oportunidades para expresar su amor por el Señor. Su humildad se manifestaba en su disposición a servir a los más pobres y necesitados sin buscar reconocimiento ni recompensas. Esta actitud contrasta con una época en la que muchas acciones eran realizadas por obligación social o prestigio. Genoveva también mostró un profundo respeto por la voluntad de Dios, incluso cuando ésta parecía incomprensible. Enfrentó enfermedades graves, persecuciones y momentos de incertidumbre con una paz interior que reflejaba su total confianza en el plan divino. Su vida demuestra que la verdadera fuerza no radica en evitar el sufrimiento, sino en aceptarlo como parte del camino hacia la santidad, siempre confiando en que Dios está presente. Otra característica notable de Genoveva fue su valentía. En una sociedad dominada por hombres y estructuras jerárquicas rígidas, esta mujer sencilla y devota se convirtió en una líder espiritual y moral para toda una ciudad. Su fe no solo la impulsó a actuar, sino que también la protegió y le dio la fortaleza para superar las críticas y el rechazo. Su valentía no era arrogante ni desafiante, sino el resultado de una confianza inquebrantable en la providencia divina. Hoy Santa Genoveva sigue siendo un ejemplo vivo de cómo la fe y la humildad pueden transformar vidas y comunidades. Su legado no es solo una historia inspiradora del pasado,
sino una llamada actual a vivir con amor, compromiso y confianza en Dios. Su vida nos enseña que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, la entrega sincera y el servicio desinteresado son caminos hacia la verdadera grandeza espiritual. 13. La influencia de Santa Genoveva en la espiritualidad francesa. Santa Genoveva no solo marcó la historia de París, sino que dejó una huella indeleble en la espiritualidad francesa. Su vida, caracterizada por una fe sencilla pero profundamente comprometida, se convirtió en un modelo para quienes buscaban encontrar a Dios en los desafíos cotidianos. Su influencia espiritual trascendió su tiempo y se convirtió en un pilar de la identidad cristiana en Francia. En el periodo posterior a su muerte, su figura se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza para el pueblo francés. Su ejemplo inspiró no solo a los parisinos, sino también a personas de todo el país. En tiempos de guerras, pestes y hambrunas, el nombre de Santa Genoveva era invocado como una protectora infalible y una intercesora poderosa. Su devoción creció rápidamente, fortaleciendo el vínculo espiritual entre las comunidades. Genoveva también desempeñó un papel clave en la promoción de la vocación femenina dentro de la Iglesia. Muchas mujeres jóvenes, inspiradas por su vida de virginidad consagrada, decidieron seguir su ejemplo y dedicar su vida al servicio de Dios. Esto ayudó a consolidar comunidades de mujeres dedicadas a la oración y la caridad, que continuaron el legado de Genoveva a lo largo de los siglos. La influencia de Santa Genoveva también se reflejó en la arquitectura y el arte religioso. Numerosas iglesias y capillas en toda Francia fueron dedicadas a ella, convirtiéndose en centros de peregrinación. Estas construcciones no solo celebraban su santidad, sino que también actuaban como recordatorios visibles de su presencia espiritual en la vida del pueblo francés. Hasta el día de hoy, la figura de Santa Genoveva sigue siendo relevante en la espiritualidad francesa. Su ejemplo es una llamada constante a la fe, la caridad y la confianza en Dios. En una sociedad cada vez más alejada de las tradiciones espirituales, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan redescubrir el poder transformador de la fe. 15. Oración a Santa Genoveva. Amada Santa Genoveva, patrona de París, ejemplo de fe y valentía, nos acercamos a ti con humildad y confianza para pedir tu intercesión ante nuestro Padre Celestial. Tu vida, marcada por el amor a Dios y al prójimo, nos inspira a seguir tus pasos y a enfrentar las dificultades con esperanza y serenidad. Tú que en tiempos de enfermedad, guerras y angustias no titubeaste en ser luz para tu pueblo, ilumina nuestras vidas en los momentos de oscuridad. Enséñanos a confiar en la voluntad divina, como tú lo hiciste, y a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando todo parece perdido. Que tu ejemplo de oración, servicio y entrega total nos guíe hacia una vida más cercana a Dios. Santa Genoveva, protectora de los necesitados y defensora de los indefensos, te pedimos que intercedas por nuestras comunidades. Aleja de nosotros las enfermedades, la pobreza, el odio y la división. Ayúdanos a ser instrumentos de paz y amor, capaces de tender la mano al necesitado y de consolar al que sufre. Danos la fortaleza para vivir con humildad y caridad, siguiendo tu ejemplo. Patroncita querida, ruega por nuestras familias para que encuentren unidad y armonía bajo la bendición de Dios. Inspira en nosotros el deseo de vivir una fe auténtica, que transforme nuestras vidas y nos lleve a dar testimonio del amor de Cristo en nuestro día a día. Te pedimos que nos acompañes en nuestro camino, guiándonos hacia la santidad y la vida eterna. Santa Genoveva, intercesora fiel, te confiamos nuestras intenciones y nuestras luchas. Ruega por nosotros, ahora y siempre, y haznos dignos de recibir las gracias que necesitamos
para seguir adelante. Que al igual que tú, podamos vivir una vida plena en Dios, llena de amor, esperanza y servicio, por Cristo nuestro Señor. Amén.